Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En el episodio anterior comenzamos nuestro estudio titulado El fruto del Evangelio. La Biblia nos dice en Mateo 13, versículos 31 y 32, que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué quieren decir estas palabras? Jesús empleó esta parábola para mostrar que el reino tiene comienzos insignificantes que producirán resultados notables. De igual manera, nuestro caminar tiene comienzos insignificantes, pero somos transformados y los resultados son notables. Es eso lo que estamos estudiando en esta serie titulada El fruto del Evangelio. Los resultados notables que produce el Evangelio una vez lo escuchamos. En el episodio anterior estudiamos la regeneración y si recuerdan, terminamos el episodio con las siguientes palabras. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual no están al mismo nivel y no debemos ponerlos al mismo nivel, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana. Por lo tanto, aunque se puede anular el vínculo físico entre padre e hijo, la relación de padre e hijo que Dios desea con sus hijos es voluntaria y disoluble durante su tiempo de prueba en la tierra. Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia terrenal, una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia y amor sinceros. Es por eso que en este episodio, después de la regeneración, vamos a estar estudiando la fe. Dicho esto, acompáñenme a leer 1 de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 de Juan capítulo 5, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Señor, te pedimos que tú nos acompañes en este estudio, que tú abras nuestro entendimiento, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para así recibir la enseñanza que tú tienes preparada para cada uno de nosotros el día de hoy. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Para entender ese proceso de la salvación, hay que comprender ambas palabras, gracia y fe, pero nosotros solo nos enfocaremos en la fe. El concepto hebreo define la fe de tres diferentes maneras. El primero es descrito con las palabras amán y emuna. Amán da la idea de ser firme o seguro, mientras que emuna significa confianza firme. Un ejemplo de esto lo vemos en la ratificación del pacto abrahámico, en el cual Moisés nos dice que Abraham creyó a Jehová en Génesis 15:6. El segundo es descrito con la palabra batak y da la idea de confianza, seguridad y confiabilidad. Esta palabra, cuando va acompañada de las conjunciones bet, que en español sería en, y al, que en español sería sobre, significa confiar o recostarse sobre, haciéndose énfasis en el aspecto dependiente de la fe, como cuando el salmista dice en el Salmo 26, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. La confianza de la cual nos habla el término batak se ve en la frase sin titubear. El tercer concepto hebreo se ve en la palabra hasá, que significa confiar o refugiarse, como cuando vemos que el Salmo 7:1 nos dice, oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. El término fe
Está definido en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero luego vemos en el versículo 6 que el autor a los hebreos nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El término fe en el Nuevo Testamento tiene varios usos. Primero, la fe es usada como sinónimo de cristianismo. Dice Gálatas 1:23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y en Hechos 13:8, Lucas nos narra cómo un hombre llamado Elimas molestaba a Pablo y a Bernabé, procurando apartar de la fe al procónsul. En estos pasajes, como en otros más, se puede ver la palabra fe usada principalmente como sinónimo del cristianismo. La palabra fe también es usada para describir la vida del cristiano. Dicen Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, que son el eco de las palabras encontradas en Habacuc 2:4. En Primera de Tesalonicenses 1:3, Pablo dijo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 5:7 las Escrituras nos dicen, porque por fe andamos, no por vista. En estos versos se nos dice que el cristiano vive por fe, trabaja por fe y camina por fe. Todo lo que el cristiano hace, lo hace por y con fe. En el Antiguo Testamento vemos personas que vivieron, trabajaron y caminaron por fe. Es por eso que Hebreos 11 nos habla de ellos. José, el hijo de Jacob, cuya vida podemos encontrar en los capítulos 37 al 50 de Génesis, fue alguien que vivió en total obediencia a Dios. Esta obediencia es producto de la fe que José tenía en su Dios. Cuando leemos la historia de José, nos preguntamos, ¿por qué sus hermanos son tan crueles con él? ¿Por qué Dios permite que sea echado en un pozo y vendido como esclavo, que sea encarcelado injustamente, que sea dado por muerto, que sea olvidado? Yo estoy seguro que José se hacía estas mismas preguntas, pero su padre Israel le había enseñado a confiar en Dios. Y así como le venían todas esas preguntas a la mente, también le venía la respuesta. Porque Dios tiene un plan para mi vida. Y así José vivía confiando en Dios, teniendo la certeza de que su historia no tendría un final amargo, sino que Dios le recompensaría por tener fe en él. Noé fue alguien que trabajó por fe. Dice Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Recordemos que antes del gran diluvio, narrado en Génesis 7, el planeta Tierra no conocía lo que era la lluvia, mucho menos la humanidad. La humanidad nunca antes había visto agua caer del cielo, pero debido a la maldad del hombre, Dios dictó y ejecutó su sentencia sobre la creación, y es por eso que llovió un gran diluvio, y es por eso que tenemos el arco iris en los cielos después de que llueve, como señal de la promesa de Dios de que nunca más destruiría su creación por medio de las lluvias. Sin embargo, Dios escogió a un varón a quien él halló justo y le dio instrucciones para que él y su casa se salvaran del juicio de Dios. Este hombre era Noé, el cual obedeció a las órdenes de Dios y construyó un arca de acuerdo a las especificaciones de Dios. Y cuando estuvo listo, Dios le dijo que él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y parejas de animales de toda especie entraran en el arca para ser salvos. Eso fue actuar o trabajar por fe. En el libro de Daniel encontramos a 3 jóvenes descritos como amigos de Daniel. Estos jóvenes se negaron a adorar a la estatua hecha a la imagen de quien era el hombre más poderoso del planeta en aquellos tiempos, el rey Nabucodonosor. Por tanto, recibieron un castigo. Fueron metidos a un horno de fuego. Dice la historia que el horno fue calentado 7 veces más potente de lo que normalmente era calentado. Y estos jóvenes no pusieron resistencia. Estos jóvenes no estuvieron quejándose. Estos jóvenes quizás tenían los nervios de punta, pero estos jóvenes caminaron hasta estar dentro del horno. ¿Y saben por qué? Porque caminaban confiando en Dios. Tenían fe de que Dios no los abandonaría. Si están familiarizados con la historia, saben lo que sucedió. 3 jóvenes hebreos entraron al horno.
Pero cuando el rey Nabucodonosor miró a ver cómo el fuego los consumía, cuando el rey miró para deleitarse al ver los rostros de dolor de estos jóvenes, el rey quedó confundido, porque él no vio 3, sino que vio a 4, y el cuarto lo vio con aspecto de hijo de los dioses, y el fuego no los consumía, sino que estos jóvenes se paseaban en el horno. Esto sucedió porque estos jóvenes caminaban creyendo que el Dios que libró al pueblo de la esclavitud en Egipto, que había partido el mar rojo, que les había dado la tierra que fluye leche y miel, ese Dios estaba con ellos. Esa era su fe, esa era su confianza. Entonces, hemos tratado de establecer que la palabra fe tiene varios usos y que hay varios conceptos de ella. La fe, vista de manera objetiva, es la garantía en la cual está fundada la esperanza del cristiano. La fe, vista de manera subjetiva, es la seguridad de cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Esa seguridad impulsa al creyente a tratar el futuro como si fuera el presente y a lo visible como si fuera visible. No es la plenitud del conocimiento que algún día obtendremos que nos mantiene fieles hasta el final, sino la firme seguridad. Abraham era fuerte en la fe. Por eso es que Romanos 4:20-21 nos dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Quizás nos preguntemos, ¿cómo obtenemos la fe? Y para producir la fe en el corazón del hombre debe efectuarse un proceso racional, es decir, se debe mirar la evidencia y el testimonio para que nuestra mente sea convencida, como lo hacemos con algún otro personaje histórico, como por ejemplo Napoleón Bonaparte. ¿Cómo sabemos que Napoleón existió? Mirando la evidencia, leyendo los libros que se han escrito acerca de él. La fe en Cristo es producida de la misma manera. La aceptación de Cristo como la verdad llega a nuestros seres por medio de las muchas evidencias que examinamos de que Jesús existió y que es el Mesías, el Hijo de Dios. Las Escrituras indican claramente que la fe es producida cuando hay aceptación de las evidencias que nos señalan a Cristo. Jesús dijo en Juan 5, versículos 46-47, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hay que escudriñar las Escrituras si verdaderamente queremos profundizar y aprender de ellas. Cuando escudriñamos las Escrituras, la fe será producida. La evidencia será demasiado contundente. Un reportero ateo de nombre Lee Strobel, después de que su esposa aceptó a Jesús como su Salvador, él se dio a la tarea de investigar lo que la Biblia dice de Jesús con el propósito de probar que Jesús era solamente un personaje inventado, que Jesús no existió, y si no existió, entonces no puede ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que es lo que nos dice la Biblia. Que Jesús no murió y mucho menos resucitó, y por lo tanto la fe cristiana es una mentira. Este hombre, Lee Strobel, fue un buen reportero investigador, ya que lo que él encontró fue su Salvador, y hoy día, si es que no se ha retirado, porque ya tiene unos 72 años de edad, es pastor de una iglesia en el estado de Texas. Ese varón Lee Strobel investigó, profundizó en las Escrituras de una manera especial, con intenciones de apartar a su esposa de su fe en Cristo. Pero ¿qué sucedió? Que él terminó creyendo y su fe aumentó. ¿Por qué es que es necesario tener fe en Cristo? Porque tal y como nos dice Hebreos 11:6, sin fe nadie puede agradar a Dios. Si no agradamos a Dios es porque somos pecadores. La palabra fe en el Nuevo Testamento es una palabra aplicada al pecador. Para ser cristiano, un pecador debe tener fe. Esto es creer en Jesús. Mateo 16, versículos 15 y 16 nos dicen, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Hechos 16, versículo 31, Pablo dijo al carcelero de Filipos, cuando éste le preguntó la forma de ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Ambos, Pablo y Jesús, demandaron fe o creencia en Cristo como un acto especial para la salvación de uno. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Por eso es que Juan 3:16 al 18 dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una actividad que brota del corazón, que procura seguir a Cristo como Señor y Salvador. Hay varias clases de fe. Está la fe intelectual, que es aquella que comprende la verdad intelectualmente como resultado de la educación. Esta clase de fe es humana y no salva. Está la fe milagrosa, que logra un milagro y puede o no estar acompañada por la salvación, como vemos en Mateo 8:10 al 13, o Mateo 17:20, o en Hechos 14:9. Está la fe transitoria, que es ilustrada en Lucas 8:13. Esta clase de fe parece ser similar a la fe intelectual, excepto que es posible que incluya más interés personal. Y por último, y esta es la clase de fe a la que queremos llegar, es la fe salvífica. Esta clase de fe es la confianza en la verdad del Evangelio, como se revela en la palabra de Dios. Dice Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En este pasaje, Pablo cuenta de cómo tuvo que recordarle a Pedro que ellos, como judíos, no encontraron la salvación por la ley, sino por la fe en Cristo. Si la justicia viene por medio de la ley, dice Pablo, entonces la muerte de Cristo fue en vano. En este pasaje vemos que junto con la fe el otro término clave es justificado, el cual aparece 4 veces en los versículos 16 y 17. Somos justificados cuando creemos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Esto es el concepto de la fe salvadora, que significa confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Esto abarca el creer de todo corazón, tal como nos dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto significa rendir la voluntad y entregar todo el ser a Jesucristo, tal y como se revela en el Nuevo Testamento. La persona justa continúa viviendo por fe, y al hacerlo sigue llevando una vida espiritual rica que implica arrepentimiento, es decir, apartada del pecado con verdadera tristeza y volverse a Dios por medio de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? El significado fundamental es volverse. Es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de Él a Dios. La decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo incluye aceptarlo como Salvador de la condena del pecado y como Señor de la vida de quien lo acepta. Así que el arrepentimiento implica un cambio de amos, del señorío de Satanás al señorío de Cristo y de su palabra. El arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador, hecha posible mediante la gracia capacitadora dada al oír el Evangelio y creer en Cristo. La definición de la fe salvadora como un simple creer
en Cristo como Salvador es insuficiente a la luz de la exigencia que Cristo hace del arrepentimiento. El definir la fe salvadora de manera que no incluya necesariamente un rompimiento radical con el pecado es distorsionar de modo peligroso el punto de vista bíblico de lo que es la redención. La fe que incluye el arrepentimiento siempre es una condición para la salvación. La fe incluye obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es para la obediencia a la fe, como dice Romanos 1:5. Por lo tanto, la fe y la obediencia son inseparables. Es por eso que cuando somos regenerados y tenemos fe, obedecemos o cumplimos con los mandamientos de Dios. ¿Vamos a fallar? Lo más probable sí, porque aún no hemos alcanzado esa perfección que solo alcanzaremos cuando Cristo venga por nosotros. Pero debemos esforzarnos e intencionalmente evitar pecar. Esto es parte del proceso de santificación del cual estaremos hablando pronto. Y la fe que no procura la santificación es ilegítima e imposible. La fe salvadora incluye la devoción sincera a Jesucristo, la cual se expresa en confianza, amor, lealtad y gratitud. La fe, en su sentido más elevado, no puede diferenciarse bien del amor. Es una actividad personal de sacrificio y de entrega dirigida a Cristo. Es por eso que al principio leímos de 1 de Juan 5, porque el pasaje nos muestra que la fe que vence al mundo está basada en el amor. Y ese amor está basado en que guardamos los mandamientos, cumplimos con los mandamientos de Dios. El amor que le mostramos a Dios, pero sobre todo el amor que Él nos ha mostrado a nosotros, es el amor que se refleja en este pasaje de 1 de Juan 5, en el cual vemos todo eso. Vemos que el que ha sido nacido de Dios, o sea, el que ha sido regenerado, como estudiamos en el episodio anterior, es aquel que ama al que engendró a Dios, a Jesús. Es aquel que ama a Dios. Y si lo amamos, guardamos sus mandamientos, es decir, cumplimos sus mandamientos, no los quebrantamos, sino pecamos. Y cuando hacemos eso, estamos demostrando nuestra fe en Él. Y esta fe es la que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecerse. Debido a que se tiene fe en una persona definida que murió por el hombre, esa fe debe crecer. Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios, uno debe recibir a Cristo y creer en su nombre. El tiempo pretérito empleado denota un acto definido de fe. Después del acto de fe, debe haber una acción continua de creer. La confianza y la obediencia se convierten en fidelidad y devoción cuando creemos. La fidelidad y la devoción se convierten en una intensa sensación de acercamiento y amor al Señor. Esa fe en Cristo lleva a una nueva relación con Dios y libra de su ira. Mediante esa nueva relación, el creyente muere al pecado y el Espíritu Santo, que nos santifica, vive en nosotros. Gracias, mi Señor, una vez más. Y te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos que guardes de ellos y que día a día, mi Señor, su fe aumente. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga grandemente.